6 de la mañana con 48 minutos de regreso con ustedes en Primera Página este lunes 3 de junio. Comenzamos nuestro segmento de entrevistas en la mañana de este lunes. Está con nosotros Pedro Pablo Fernández, director del IFEDEC y también miembro de la directiva nacional del partido COPEI. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Esta entrevista nos reúne además en medio de la expectativa que hay por la reunión entre el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima, dos posiciones que a lo largo de este proceso político que hemos visto desde enero de 2019, han tenido visiones distintas. Por un lado, el Grupo Internacional de Contacto está buscando y apoyando un diálogo que lleve a unas elecciones. Por otra parte, el Grupo de Lima más abierto a la salida del presidente Nicolás Maduro y a unas elecciones en un escenario distinto. ¿Qué expectativas tiene el partido COPEI de este encuentro? Un partido que además ha llamado al diálogo en distintas oportunidades del conflicto. Sí, mira, hay dos cosas que yo creo que tenemos que señalar aquí. La primera es que es decir, en un mundo ideal, los buenos siempre ganan. No vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo complejo, donde las cosas no son como uno quiere, las cosas son como se dan. Nosotros queremos la salida del gobierno. El problema es que para salir del gobierno hay que derrotarlo, y no lo hemos derrotado todavía. En una democracia, una mayoría derrota a la minoría y se constituye un nuevo gobierno. Es decir, los gobiernos se sustituyen simplemente en procesos electorales normales. No vivimos en una democracia como donde esas cosas pueden ocurrir. Entonces no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo donde tenemos un 80% del país que quiere cambiar y un 20% que apoya al gobierno. El problema es que este 20% tú tienes que medir la correlación de fuerza. Este 20% tiene el apoyo del SEBIN y tiene el apoyo del TCJ y tiene el apoyo del CNE y tiene el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana, y tiene el apoyo de una cosa grandota que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto, hasta ahora, ha tenido más fuerza que esto. En un escenario, repito, democrático, este 80% le gana este 20% y se acabó, se sustituye un gobierno. No estamos en un escenario democrático. Para poder lograr el cese de la usurpación, ¿cómo se logra si Nicolás Maduro no renuncia? ¿Cómo logramos el cese de la usurpación? Mediante la fuerza. Que por cierto, quienes están al frente de este proceso político que ha comenzado en enero están cada vez sumando más al discurso hacia la fuerza. Veíamos también a María Corina Machado este fin de semana, que lo reseñaba en el 2001, que la única vía que quedaba era la fuerza. Ok, si la única vía que queda es la fuerza, a esa fuerza estamos apelando desde hace mucho tiempo, se está apelando. Desde el 2014 se viene presionando a la Fuerza Armada para que tome la decisión de sacar a Maduro del poder. ¿Y la Fuerza Armada qué es lo que ha hecho? Ha venido respaldando mayoritariamente a Maduro. Entonces la fuerza interna no parece dispuesta a sacar a Maduro del poder. Entonces se apela a una fuerza extranjera. Yo no quiero entrar en detalles de las consecuencias que eso podría tener para Venezuela y si es conveniente o no. Simplemente no se va a dar. Aquí no va a venir una fuerza extranjera a invadir a Venezuela. Y tengo que decir que gracias a Dios las consecuencias de una invasión extranjera son terribles. Mira, hay un sacerdote católico que vive en los países árabes, que en estos días en la entrevista decía todos estos movimientos radicales de ISIS y todas estas cosas espantosas que están ocurriendo en los países árabes, donde llegan a pueblos y le cortan la cabeza a todos los cristianos, niños, mujeres. Él decía, esto es hijo de la guerra de Irak. Esto no existía antes de la guerra de Irak. Es la guerra de Irak donde murió un montón de gente inocente, donde una bomba cayó en un preescolar, donde pasaron cosas horribles en esa guerra, que generó un sentimiento de odio hacia Occidente que ahora se está traduciendo en una cosa espantosa. Porque la violencia siempre genera más violencia. Nosotros lo que queremos es evitar que Venezuela se vaya por un baño de sangre que no sabemos cómo puede parar. Pero ¿qué vía nos queda entonces en un escenario en el que la negociación está trancada, según lo que se desarrolló en Noruega, al ofrecer por parte de la oposición unas elecciones previo a la salida del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué vía nos queda en un entorno donde hay un Estado que no se ha negado a negociar o a ceder en algunos espacios claves que nos lleven a esa misma democracia que señala en ese dibujo? Yo soy muy optimista en relación a que nosotros vamos a salir de este gobierno. Vamos a salir de este gobierno. Yo creo que cada vez hemos venido aprendiendo de las lecciones que han habido estos 20 años y yo creo que este gobierno no es sostenible. Este gobierno tiene que irse. Este gobierno no tiene forma de recuperar la economía del país. El problema es que abordamos el tema de forma poco conveniente, y me explico. Aquí vino Lowenthal, un experto en transiciones, lo trajo el comando de Guaidó para la presentación del programa de país que se presentó en la Católica. Lowenthal dio unas recomendaciones elementales, un estudioso de las transiciones.
Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo donde las partes no se vean perjudicadas, tiene que haber un planteamiento que haga que todos ganemos. Repito, no es el estado ideal, yo quisiera que aquí los responsables de todo esto que ha pasado en el país pagaran todo. El problema es que estos procesos de transición de gobiernos autoritarios a democracias requieren negociación. En todas partes del mundo, la experiencia dice eso. Lowenthal, que es un estudioso, vino y lo dijo. Cuando tú le dices a toda esta gente que está aquí que van a terminar con una braga anaranjada en una cárcel de Estados Unidos, pues tú lo que haces es hacer que esto se acuerpe, que esto se compacte. Y tú, la única forma, y esto está demostrado en estudios, ahí John Magdaleno ha estado en este programa hablando sobre los estudios que él ha hecho de transiciones en el mundo, las transiciones se dan cuando esto se quiebra. Cuando tú terminas transmitiendo la sensación de que todos estos van a terminar con una braga anaranjada, todo esto se compacta y hace imposible el cambio. Eso es lo que está pasando en este momento. Aquí tiene que abrirse un proceso de negociación. Y en ese proceso de negociación, ¿qué le corresponde a ese sector? Para seguir siendo fuerza política, porque más allá de la negociación que se ha planteado del tema del levantamiento de las sanciones a funcionarios, está el tema de los que quieren todavía ser fuerza política una vez haya un cambio de gobierno. Bueno, tú tienes que darle garantías a ellos de que no los vas a perseguir y de que van a poder seguirse desarrollando políticamente, que van a participar en un proceso democrático. Yo digo esto y un montón de gente, sobre todo los que participan en la guerra espantosa que hay en el Twitter, dirán, estos tipos no pueden participar más nunca porque son unos criminales, unos delincuentes. Bueno, si mantenemos esa posición, esto se compacta y seguimos viviendo la tragedia que estamos viviendo. Que es espantoso lo que está pasando en el país. Nosotros tenemos que buscarle una salida. La salida es negociada. La negociación se va a producir en un fin de semana. Imposible. Esto va a requerir un proceso donde van a haber avances y retrocesos. Esa es la experiencia del mundo. Eso es lo que yo quiero o no. Yo entiendo perfectamente bien, y lo entiendo bien porque me estoy recorriendo el país. Yo estoy viendo lo que está pasando en el país. Yo estuve el sábado en Barlovento, regresé de Curiepe el domingo en la mañana. Y lo que está pasando con los niños en Barlovento es terrible. El hambre que hay en este país es espantoso. Estuve el fin de semana anterior en Falcón, voy la semana que viene a Anzoátegui. Yo me estoy recorriendo este país. Y lo que estamos viviendo es horrible. Que esto habría que cambiarlo ya, claro. Que esto habría que haberlo cambiado hace 5 años, por supuesto. Que si nunca debimos haber dejado que el país llegara hasta aquí. El problema es que la desesperación por salir de esto, a cualquier costo, nos hace hundirnos más. Es como el que está metido en arena movediza y mueve los brazos y los pies como un desesperado, se hunde más. Tenemos que pensar cómo hacemos para que Venezuela pueda salir de esto, poniéndonos la mano en el corazón además y pensando en los 30 millones de venezolanos que están viviendo aquí, que estamos viviendo una tragedia que no nos podemos imaginar. En Caracas las cosas se ven más o menos bien y desde este canal de televisión también. Cuando uno va a Barlovento, cuando uno va a Buchibacoa, cuando uno se mete en el occidente de Anzoátegui, cuando uno ve la pobreza extrema que hay en este país, uno entiende que esto tenemos que superarlo, pero tenemos que superarlo con inteligencia. ¿Cómo está percibiendo esa misma población que ustedes están viendo en el interior del país esta coyuntura política? Pues las encuestas que llegan a los medios de comunicación y que se reflejan en distintos medios hablan de una población que está abierta a la intervención. Por ejemplo, Megaanálisis mostró unas cifras de cercano al 60-70% de la población venezolana que estaría de acuerdo con una intervención. Este renglón en las cifras de Datanálisis también ha venido registrando un aumento. Sí, eso en realidad, la realidad compagina con lo que estamos viendo. Yo recomiendo mucho que veamos las encuestas serias, ¿no? Megaanálisis es una cosa que dice cualquier disparate, los ha dicho desde el primer día. Aquí hay Datanálisis, Consultores 21, hay encuestadoras. Bueno, Datanálisis también está registrando encuestadoras muy serias, sí. Y se entiende que la gente por desesperación diga, bueno, cualquier salida. Tú le planteas hoy a un ciudadano común en la calle que Maduro salga de cualquier forma y te va a decir que sí. Y te va a decir que sí, aunque no esté consciente de las consecuencias que eso puede traer. El tema con la intervención militar, yo repito, yo no quiero entrar en consideraciones de las consecuencias que eso tendría para Venezuela, porque me parece que el debate no tiene sentido desde el momento en el que esa intervención no va a venir. Porque no va a venir. Hay gente atacando a Guaidó y cayéndole a palos a Guaidó porque no le pide a Trump que mande los Marines. Guaidó le puede pedir a Trump gritado que mande los Marines y Trump no los va a mandar porque mandar los Marines para Venezuela le cuesta a Trump la reelección presidencial. Esa es la verdad. Hay gente que ve la elección de Trump solamente en Florida y si Trump manda unos Marines para Venezuela, gana la Florida pero gana la Florida y pierde Ohio y pierde Virginia y pierde Minnesota. Y además la implicación a nivel geopolítico que eso tendría. Estamos conversando con Pedro Pablo Fernández. Nos toca hacer una pausa. Regreso, seguimos hablando sobre la situación política de Venezuela. Pedro Pablo Fernández, director del FEDEC y también dirigente nacional del partido COPEI. Ustedes pueden ser parte de esta entrevista. Recuerden, @primera página en las redes sociales para que envíen sus preguntas y sus comentarios.